A ver. Bien, ahí está grabando. Bueno, chicos, bienvenidos a este tercer módulo de SQL. La idea de hoy básicamente es que profundicemos sobre el conocimiento de las herramientas que ya fueron adquiriendo en el módulo 1, módulo 2, si no los hicieron, de las herramientas que conozcan de SQL. Y en particular, cuidado, ahí está, vamos a estar viendo un concepto que genera mucho miedo y sin embargo no debería generarlo, que es el de tablas volátiles. Quizá lo primero que vamos a hacer es sacarnos ese miedo de encima. Vamos a ver que es un concepto bastante sencillo y que tiene muchísimas utilidades para volver más eficiente nuestras tareas analíticas. En la agenda de hoy vamos a estar viendo qué es una tabla volátil, como para entender a qué me refiero con esto de que es algo sencillo. Algunos links útiles que nos van a servir para el ejercicio que vamos a hacer llegando a la mitad de esta capa. ¿Cuándo usamos volátiles? Que esto, si quieren, es el punto clave del día de hoy en el sentido de cuándo realmente hace fácil volcarnos a una solución de ese estilo. Y por último, vamos a ir con una actividad en la cual vamos a aplicar los dos conceptos: la detección de la necesidad de una volátil y la aplicación de una volátil. Así que, si quieren, arrancamos con ¿qué es una tabla volátil? La tabla volátil o tabla temporal es una estructura de datos que se genera de forma temporal en la memoria de nuestra computadora y no así en la memoria de bases de datos, en este caso en BigQuery. La nomenclatura, es decir, cómo se genera o cómo se escribe la tabla volátil, es súper sencilla y básicamente se las dejo acá en un ejemplo muy cortito de Outgoing First Contact. Básicamente, esto es importante comentarlo, todo lo que veamos hoy lo vamos a enfocar a BigQuery porque básicamente es lo que se viene, en muy poquito tiempo ya Legion deja de correr, así que no tiene sentido que nos focalicemos ahí, por eso nos focalizamos en BigQuery. Para la nomenclatura, antes de arrancar con la query, vamos a ir con la función with. La función with lo que hace es genera el contorno para esa tabla volátil. Para la escritura de la función with, que es muy sencilla, vamos con un with. El nombre de la tabla volátil, que lo seleccionamos nosotros, podemos ponerle OFC o en el ejemplo que vamos a ver en un ratito le vamos a poner la tabla tiempos. El nombre que quieran lo ponen en esa segunda instancia luego del with. Y luego de eso vamos a sumar la sentencia as, que eso sí es una función en la cual definimos cómo está conformada nuestra tabla volátil. En este ejemplo, y en todos básicamente, la generación de una tabla volátil o la definición de una tabla volátil es una query en bases de datos. Si ustedes se fijan, en este mismo ejemplo, luego del as, y nos estamos focalizando en el entre paréntesis que empieza en as y termina antes del select, nosotros estamos haciendo una query común y campante, donde tenemos un select y elegimos dos columnas, donde tenemos un from que nos indica a qué base de datos nos estamos yendo a buscar estas dos columnas, y donde tenemos un where, donde ponemos los filtros que aplican a los datos que traemos en estas columnas. Este select, from y where básicamente va a generar una base de datos, o si les es más sencillo visualizarlo, una planilla en Excel con las columnas que nosotros le indicamos. Una vez que esa tabla volátil está generada, nosotros en nuestra query principal, que es lo que viene después del paréntesis, en la parte de utilización, podemos utilizar los datos de esa tabla volátil como si fuera una tabla más de las bases de datos. Entonces, en la sentencia from, además de poder poner tablas como por ejemplo, btcx incoming-contact rate, podemos poner la tabla OFC, que es la que acabamos de generar con la función with. No hay mucho más en lo que es una generación y una definición de una tabla volátil.
simplemente con la función with vamos a crear la tabla temporal y con la función as la vamos a definir. ¿Cómo se define? Con una query. Y una vez definida por el with y con el as, dentro de nuestra query principal, la podemos utilizar esa tabla en el from y obviamente sacarle columnas a gusto y piacere. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Cami? Sí, quería saber si por query se puede hacer una o más tablas volátiles. ¿Se banca más de una? Sí, se banca más de una, puedes hacer todas las que quieras. En particular, la función with está más pensada para hacerla con una tabla e inmediatamente después usarla en el select. Sin embargo, tenés otras funciones en BigQuery que te dejan hacer múltiples tablas o puedes hacer tablas conectadas. ¿Cuál es la realidad? En los reportes habituales es raro tener que encadenar más de una volátil. Normalmente con un prearmado de la información, que es ahora lo que vamos a ver en la parte de detección, vos ya estás en condiciones de avanzar con tu tabla principal. Para aplicaciones muy puntuales hace falta más de una. Pero si quieren les doy un ejemplo. Si quieren, retraso tu pregunta, Cami, a la siguiente sección, porque les puedo dar ejemplos de por qué no suele pasar que necesitas más de una y ejemplos súper particulares donde necesitas más de una. ¿Te parece? Sí, dale, re. Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? No, Bien. todo claro. No, por mi parte todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas, seguimos. En la parte de links útiles, y esto lo pasamos súper rápido, algo que les voy a dejar acá es la consola que les va a servir para el ejercicio. A ver si me deja copiar esto. No, no me deja copiarlo, pero lo puedo sacar de otro lado. ¿Cómo le puse a este file? Módulo 3. No. SQL. SQL taller 3. Les dejo algunos links útiles para que vayan abriendo porque los vamos a usar en 2 segunditos. Tenemos la consola de BigQuery. Tenemos el cheat sheet. Esta es un file interno que se hizo desde CX con los datos principales de migración del entorno Teradata al entorno BigQuery. Y les dejo un mini manual de funciones. Esto, ahora en el ejemplo van a entender por qué lo usamos. Básicamente es un manual que nos resuelve el, che, quiero hacer esta cuenta que es rara, ¿cómo la hago? Y buscando, navegando un poquito en los manuales de funciones, uno quizá encuentra esa función particular que necesitaba para algún análisis particular. Pero bueno, tengan esas 3 a manos que las vamos a usar ahora en 2 segunditos y después les queda también para su futuro de generación de contenido. Vamos con los criterios de uso. El criterio de uso es bastante sencillo y creo que les va a quedar súper claro en el ejemplo que vamos a ver. Normalmente, cuando nosotros tenemos un reporte recurrente en cualquiera de los equipos de Mercado Libre, este reporte recurrente tratamos de generarlo y dejarlo plasmado en una query para que, nada, no nos genere un retrabajo cada vez que bajamos la base de información a hacer cosas particulares. Un ejemplo es nuestra gestión de oficios, donde nosotros ya tenemos seteado todos los títulos de las tablas para que después de cada bajada de la query tengamos que meternos, cambiar cada uno de los títulos de nuevo y mandar recién ese oficio. Algo parecido pasa con los análisis, que muchas veces, como no son tan recurrentes, caemos en la tentación de bajar la base, hacerle un postprocesamiento a esa base, por ejemplo, generar una tabla dinámica con información, y de ese postprocesamiento sacamos la información que realmente necesitábamos con el análisis. El principal indicador de la necesidad de una tabla volátil es este postprocesamiento.
Si yo me bajo una tabla de datos y exactamente lo que hago después es una tabla dinámica en Excel para procesar de alguna forma esa información que me acabo de traer, la tabla volátil me hubiera ahorrado el paso de la generación de esa tabla dinámica y básicamente me podría haber bajado el reporte con el resultado directo. Acá les dejo un breve ejemplo en el cual, y es el que vamos a ver en breve, nosotros nos bajamos la base de interacciones, la cual tiene todos los, digamos, la fecha y hora de cada interacción. Y si nosotros quisiéramos hacer un análisis en el cual sacamos cuál es el tiempo que ocurre entre la primera interacción y la última interacción de un caso, lo que tendríamos que hacer es meternos en esta columna, separar fecha y hora, fijarnos la fecha mínima, fijarnos la hora mínima, fijarnos la fecha máxima, fijarnos la hora máxima y sacar la diferencia total de horas entre ambos eventos. Eso con una tabla dinámica se resuelve súper rápido, que es lo que vamos a hacer en el ejemplo, pero con una tabla volátil me puedo llevar el resultado directamente desde la primera bajada. Entonces, si esto es algo que yo hago todas las semanas, gano muchísimo tiempo, porque si bien lo vamos a hacer rápido, van a ver que nos va a tomar unos 15 minutos poder hacerlo. Y 15 minutos toda la semana estaquean. Ni hablar de que son 15 minutos con enfoque 100% en, bueno, tenemos que resolver esto rápido. En la vida de un analista común, de un supervisor común, de un tele común, esos 15 minutos se dilatan a 1 hora porque están chateando en paralelo, estás mirando mails en paralelo, pasan cosas que generan que esta tarea tome mucho más tiempo. Con esto dicho, si quieren, nos aventuramos al ejemplo práctico donde creo que estos conceptos van a quedar mucho más claros, ¿sí? Y para eso les voy a ir compartiendo otro set de pantallas. En particular, les quiero compartir esta pantalla. Y esta la voy a cerrar. Esto lo pongo por acá, así me es más cómodo y los puedo ver. Y esta también la voy a poner por acá porque es más cómoda. Y esta la voy a poner por acá porque es más cómoda. Y el Excel después se los proyecto particular. Bien. Entonces, para esta actividad vamos a plantear un objetivo concreto. Nosotros queremos pararnos en los casos de junio del equipo CAP y sacar para el mes de junio cuál es el tiempo de resolución total de cada uno de esos casos, donde tiempo de resolución total se considera como la diferencia entre la interacción final de un caso y la interacción inicial de un caso. Un dato de entrada que tenemos para armar este análisis es esta query, que básicamente es lo que nosotros llamamos habitualmente query interacciones. Si quieren, la query interacciones tiene datos muy variados, pero principalmente nos trae el número de caso, el número de cola, el número de usuario, el owner y el created by, que básicamente son los datos vinculados a quienes gestionaron esos casos en CX1. Y si quieren, el dato principal, que es el que vamos a estar laburando hoy, es el created date, que básicamente nos trae fecha y hora de cada una de las interacciones de los casos AC. Después traemos un par más de datos, pero estos, si quieren, no son relevantes para este ejemplo que vamos a hacer. Con esta información que tenemos acá ya resolvemos, si se quiere, lo que venimos a buscar. En el form nos colgamos de todas las tablas necesarias para armar este reporte. Eso es algo de módulo 1 y módulo 2. No nos metemos mucho, pero si quiere, la base de información principal es la BTCX Case Interaction, que es la que registra cada uno de los movimientos que ocurren en CX1. Registra cuando pausamos un caso, cuando un caso entra, cuando derivamos un caso, cuando un caso se asigna a un representante, obviamente cuando generamos un outgoing o cuando nos generan un incoming.
esta tabla es la que acumula cada uno de esos eventos. Y acá, en el from, lo que vamos a definir, acá denme un cachito que la tengo un poquito modificada. Vamos con esto. Ahí. En el from, lo que vamos a traer para que la información esté un poco más acotada son todos los casos ocurridos en el mes 6 del 2022. Junio tiene 30 días, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, todos los casos que ocurrieron entre el 6 entre el 1 del 6 y entre el 30 del 6 del 2022, todos los casos que ocurrieron en la cola CAP CX1, y para traer menos eventos, porque más allá de los principales que nosotros conocemos como incoming y outgoing, también ocurren muchas otras cosas en CX1 que no muchas veces nos interesa ver, por ejemplo, cuándo se asigna, cuándo el caso está en una situación de pausa y demás, son interacciones que no nos interesan qué pasó con nuestro contacto del usuario. Entonces nos traeríamos este set de información. Este set de información genera esta tabla que les voy a mostrar acá. Les proyecto, tuki, tuki y tuki. Esa query que generamos, básicamente nos genera esta tabla de información con todos los campos que habíamos pedido, y en particular, que nos interesa a nosotros, tenemos el número de caso y la fecha de creación de ese caso. En realidad la fecha de creación de ese evento. Acá si vemos cada uno de los casos tiene el evento por el cual se está registrando algo en la tabla. Por ejemplo, no sé, acá vamos a separar cualquiera. Ahí. Bueno, este justo tiene un solo evento. Vamos con otro. Aquí tenemos un múltiple evento. Bueno, la suerte que maneja este ejemplo. Ahí va. Por ejemplo, tenemos el caso 480, que tiene 3 interacciones. Las 3 son outgoing. Consideramos que las 3 las podemos tomar como momentos de gestión de este caso. Y si ustedes se fijan, tenemos una interacción el 2 del 6 a las 7 de la mañana CX, que básicamente son las 8 argentinas. Tenemos un outgoing el mismo 2 a las 11 y tenemos una interacción el 3 a las 8, que en horario CX en horario de Argentina, perdón, son las 9. Básicamente, a nosotros el dato que nos interesa rescatar es, bueno, el tiempo total de gestión de este caso fueron 25 horas, porque lo empezamos a gestionar el 2 a las 7 CX1 y lo terminamos de gestionar el 3 a las casi 8 CX1. Tenemos que ver cómo pasamos de la información de 3 datos de entrada de fecha a un solo dato de salida que sea el tiempo total. Hay muchas formas de hacer esto. A mí la que me suele gustar hacer es, bueno, lo primero que necesito para poder trabajar cómodo con los datos de Excel es, de entrada, separar fecha y hora. Para esto es bastante fácil. Vamos a datos y si ustedes se fijan, la fecha y la hora está separada por una T mayúscula. Entonces, podemos con texto en columna, delimitados, poner separador con otros T y automáticamente Tuki me separa todas las fechas y todas las horas. La ponemos hora exacta. Ahora bien, si se fijan, la hora exacta tiene un formato medio rari. Para la simplicidad de este caso, vamos a tomar una hora simplificada, que es decir, vamos a tomar solamente la hora entera sin considerar los minutos. Esto
tiene sus errores, pero si miramos TMR en horas no nos cambia tanto y para la facilidad del ejemplo no vale la pena hacer una dificultad mucho mayor. Pero acordémonos que estamos haciendo esta simplificación porque cuando lo hagamos con la query vamos a sacar un agregado de mayor valor. Acá vamos a poner hora. Básicamente para sacar solamente la hora podemos usar una función izquierda. Izquierda de este valor 2. Básicamente lo que estamos diciendo es dame los 2 dígitos que están a la izquierda de esta celda, tuki, te devuelve las 13. Copiamos esa fórmula a todo el intervalo y nos devuelve la hora de todo el intervalo. Acá voy a hacer una jugarreta adicional. Lo voy a pegar sin fórmula para que esto funcione más rápido y lo voy a pasar a formato número. Esperen que tengo que marcar todo. Ahí. Vamos a formato número para que no tenga fricciones en las operaciones. Bien, entonces tenemos el día y la hora de cada una de las interacciones. Ayer yo lo hice de una manera que se los voy a dejar en el ejemplo como, acá vamos a poner forma 1. Después les cuento cómo es la forma 1, pero ahora la vamos a hacer distinta para que sea una forma 1. Uy, sí, ya entendí. Forma 1 base. Después les comento cómo fue la forma 1, pero ayer mientras me duchaba se me ocurrió una forma 2 que es mucho más pioli. Así que vamos con esa que me parece más divertida. Nosotros lo que queremos hacer es detectar de cada una de estas interacciones el momento inicial. Y el momento inicial depende tanto de la fecha como de la hora, porque que vos estés en la fecha inicial no quiere decir que estés en la primera interacción, porque puedes tener una interacción, como vimos recién, a las 7 de la mañana y una a las 11, y que vos estés en la mínima hora posible tampoco te devuelve de forma segura el momento cero de esa interacción, porque básicamente vos no sabés si esa hora mínima ocurre o no en la fecha mínima. Entonces tenemos que buscar una forma de combinar los datos para buscar el menor valor de esa interacción. Voy a generar un campo que se llame momento compuesto. El momento compuesto, voy a hacer una jugarreta muy bella. Si ustedes se fijan, las fechas, no sé si lo saben, pero las fechas a nivel numérico en Excel son básicamente un indicador del día donde estamos parados. Acá tenemos algo del 16, del 24 y del 27, pero si lo ponemos en formato numérico, el 16 es el día 44.728, y los otros dos días, que yo no me acuerdo cuáles eran, es el 736 y el 739. En particular, entre el 736 y el 739 hay 3 números de diferencia porque hay 3 días de diferencia entre el 24 y el 27. Algo que podemos hacer acá es definamos el momento compuesto como 100 por la fecha más la hora. Esto le vamos a poner formato número. ¿Qué fue lo que hice acá? Si ustedes se fijan, todas las fechas a nivel numérico tienen 5 dígitos. Multiplicándolos por 100, los vuelvo números de 7 dígitos, donde los 2 primeros están libres, son siempre 0. Entonces, cuando le sumo la hora, yo ya sé que los primeros 5 dígitos refieren al día y los últimos 2 dígitos refieren a la hora. Como le estoy dando la mayor relevancia al día, si yo comparo los números, siempre el día va a pesar más que la hora. Y eso está bien, porque necesariamente
el día tiene que ser el mínimo día posible para que estemos hablando de un número más chico, pero no necesariamente la hora tiene que ser la más chica para que estemos hablando de un número más chico. Entonces, como amplificamos mucho el día va a ser el que domine la cuenta. Y cuando los días sean iguales, los dos primeros dígitos, que son los de la hora, van a terminar de desempatar en quién es el menor o quién es el mayor. Es una jugarreta que se usa mucho, a veces yo acá lo hice con una suma, pero a veces se hace con un concatenar para unificar datos y poder hacer comparaciones con datos unificados. Acá no voy a hacer mucho más que traducirlo a toda la tabla. Y tenemos nuestra fecha con nuestro momento compuesto, que es fecha más hora a nivel numérico. Con esto dicho, ahora vamos a una tabla dinámica. Tuki. Ahí. Le vamos a poner forma 2. Y en la tabla dinámica nos vamos a traer los casos en filas. Acá tenemos un listado de todos nuestros casos de forma única. Y vamos a agregar momento compuesto en valores y lo vamos a agregar 2 veces. ¿Por qué lo vamos a agregar 2 veces? Porque vamos a buscar el mínimo del momento compuesto y el máximo del momento compuesto. ¡Tarán! Nosotros acá lo que tenemos es en cada uno de los casos el mínimo momento compuesto, que como habíamos visto es la mínima fecha y hora donde ocurre un evento para ese caso, y el máximo momento compuesto, que es el momento más tardío donde ocurre una interacción para ese caso. Y con esto, ya ahora sí tenemos el dato que estábamos buscando, solamente lo tenemos que calcular. Tuki. Nos traemos los valores por acá. Y acá podemos hacer lo siguiente. Primero, tenemos que desagregar fecha y hora como las habíamos definido antes. Entonces, fecha min, fecha max, hora min, hora max. La fecha min es los 5 valores a la izquierda de este numerete. La fecha max es los 5 valores a la izquierda del número que está al lado. Y la hora min es los 2 números a la derecha de cada uno de estos valores. Aquí. Las 12. Las 12. Estos casos que tienen los 2 valores iguales probablemente es porque son un único evento. Tipo es un caso con un solo outgoing. Y por eso ahí da lo mismo. Pero si no, después en cada día tenemos ahí la diferencia. Con esto dicho, voy a marcar todo esto. De nuevo, para que funcione más rápido, lo voy a pegar sin formato y lo voy a transformar en un valor numérico. Ahí, ya que estábamos con un curso de SQL, les hice un curso avanzado, porque esto es avanzado, no piensen que es fácil bajo ningún concepto, curso avanzado de Excel de Java. Y obviamente a la fecha vamos a tirarlas a una convención habitué, que es fecha corta. Listo, tenemos la fecha mínima, fecha máxima, hora mínima, hora máxima, y el tiempo total de gestión, básicamente se define súper fácil. Tiempo total de gestión es la fecha máxima menos la fecha mínima multiplicada por 24 horas,
más la hora máxima menos la hora mínima. Con esto tenemos todos nuestros casos con su tiempo total de gestión. Magic. ¿Cuánto nos tomó este postprocesamiento? 15 minutos. A mí, que lo hice ayer y sabía exactamente lo que estaba haciendo. En un postprocesamiento de alguien que no sabe hacer esto, puede tomarle 1 hora, hora y media de entender cómo sacar este dato y entender que no se está equivocando al calcularlo. Con esto dicho, nos metemos de lleno en fenómeno. Esto es difícil y es procesamiento. Lo tengo que hacer todas las semanas. Identifico que lo puedo hacer de una forma más eficiente si uso volátiles. ¿Cómo lo aplicamos en tablas volátiles? La respuesta los sorprenderá, porque eso que hicimos en 15 minutos lo vamos a hacer en los 5 minutos que nos quedan y no les estoy robando tiempo. Lo vamos a hacer en los 5 minutos que nos quedan. Lo voy a hacer con la misma calma y parsimonia que me identifico. Comparto. Volvemos a BigQuery. En BigQuery vamos a ir a esta que generé y les dejé en el curso con un uso de volátiles. Si ustedes se fijan lo que hicimos en la tabla, ¿cómo se llama esto? En la tabla dinámica, fue básicamente, tráeme de todos los casos el momento mínimo de la interacción y el momento máximo de la interacción para después hacer la resta y sacar las horas totales. No hicimos más que eso. Entonces, vamos a hacer algo similar con la tabla volátil, en la cual nos vamos a enfocar en los casos solamente con el interés en sacar el mínimo y el máximo total de cada una de esas interacciones. Esta es la generación de la tabla volátil, en la cual nosotros le vamos a estar pidiendo generar una tabla llamada tiempos, por eso la pusimos después del with, que está definida. Para definirla, escribimos as y abrimos el paréntesis como un select de el caso. Esto se los voy a borrar porque no hace falta. Donde estamos pidiendo 3 columnas. El caso, el mínimo de la interacción de fecha y hora del evento, que BigQuery reconoce si la fecha y hora es mínima o máxima comparando las dos cosas. No es un trabajo que nosotros tenemos que separar y volver a unir para ver qué pasa. Entonces, le pedimos el momento mínimo de creación y le pedimos el momento máximo de creación. Esto lo estamos sacando de la tabla Case Interactions y lo estamos cruzando con la tabla de colas para poder decirle, la volátil que estás armando, tráetela solamente de CAP, no te la traiga a todos los equipos porque nos vamos a volver locos y no es parte de lo que queremos hacer. Entonces, esta generación de la volátil, resumido, lo que nos está dando es todos los casos que gestionamos en junio en CAP, con ese número de casos, el momento mínimo, que lo definimos min total, y el momento máximo, que lo definimos como max total. Ahora que tengo esta volátil, avanzamos con el select de lo que nosotros queríamos generar, donde la tabla es exactamente la misma que antes, pero estamos agregando una cuenta que vamos a sacar de la volátil. Si ustedes se fijan, primero que nada lo que tenemos que hacer es sumar la volátil al from, porque básicamente le estamos diciendo, andá a sacar información de esa tabla que acabo de generar. Acá, este es el agregado de la volátil al from. Esto no me deja aumentar. Bueno, les quería hacer zoom. Ustedes si no pueden hacer zoom con los 2 deditos en el pad de la compu. Esta básicamente es el anexo a la nueva tabla
en la cual estamos haciendo un left join de la tabla tiempos, que es como la llamamos acá arriba, tiempos. Y básicamente estamos conectando por Case ID, donde la tabla I, que es la BTCX Case Interaction I, tiene la columna Case ID, y nosotros en la tabla tiempos, que la definí como TIE, tiene la columna caso. Es, si se fijan acá, cómo definir la columna donde tengo los Case ID. Con ese from, yo ya puedo tomar columnas de esa tabla para o hacerles un display directamente o para hacer ecuaciones con esas columnas. Y acá uso una ecuación con esas columnas, en la cual voy a estar usando la función datetime_diff, que es diferencia entre día y hora, y esta, si quieren, es la que les comentaba. Las podemos encontrar, ¿dónde acá? Acá. Compartiste en su lugar. Cuando tenemos dudas de, che, necesito una función que me sirva para esto, si vamos al manual de funciones, quizás mirando un poquito decimos, che, funciones de fecha y hora, acá puede ser que esto me sirva para lo que necesito hacer. Y leyendo un poco, ustedes se habrán encontrado con la función datetime_if, que básicamente le damos una fecha A, una fecha B, y el formato de la diferencia que necesitamos para que nos devuelva la diferencia de tiempo entre ambos. En particular, nosotros lo habíamos hecho con horas, acá lo vamos a hacer de nuevo con horas. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, dame la diferencia entre el tiempo máximo y el tiempo mínimo en horas. En exactamente una volátil de 15 pasos que la definí ayer y no la tengo que definir nunca más, y una columna adicional en el tiempo total de gestión, resolví mi problema, el problema que me había planteado para la realización de este ejercicio. Para no correrla y que esté mucho tiempo corriendo, vamos a correrla con un solo caso que nosotros podamos validar con CX1 y ver si el resultado que nos está dando es el indicado. Porque es necesario siempre tener ahí un casito patrón para decir, les comparto, está en su lugar, para decir, no, bueno, funcionó. Si para un caso funciona, probablemente funcionó la tabla en general. Entonces lo vamos a estar haciendo para este caso, que arranca un 6 de junio con un contacto de un usuario y termina un 9 de junio a las 7 de la mañana con una respuesta nuestra. Volvemos a la query. Y mientras corre la query, ¿tenés error de sintaxis? No. Ah, bueno, por si no son muy duchos con Google Cloud, está buenísimo que ya les tira de una si la query tiene errores o no. Acá nos dice que está todo ok, así que la podemos correr sin peligro. Mientras corre, les quiero comentar un poco de la pregunta que había hecho Cami, que les dije, se la respondo en 2 minutitos cuando damos el ejemplo. La realidad es que todo lo que son bases de datos para casos representativos tienen una lógica de fondo para ayudar a los analistas que acompañan esas bases de datos. Entonces, hay muy pocos equipos que tienen un requerimiento muy distinto como para tener que generar múltiples bases de datos intermedias para llegar a la información que necesitan. CAP, si bien decimos, che, somos un equipo distinto y legales también, básicamente nos paramos mucho en tiempo de gestión. Y tiempo de gestión, todas las bases lo tienen. Con una sola tabla dinámica, logramos conseguir el dato que estábamos buscando. Un ejemplo interesante, que acá, bueno, la tengo solamente a Meli para socorrerme, es el ejemplo de Prastomer, que básicamente tiene interacciones que requieren información de bases de PF y de bases de atención al cliente. Entonces ahí sí, una vuelta habíamos hecho una triple tabla volátil que traía información que interconectaba ambos mundos para después sacar información de los contactos de Prastomer. Pero son casos súper particulares. Si nos vamos a
la mayoría de los casos de uso, una tabla volátil que reemplace mi tabla dinámica nos resulta. Acá, si se fijan en el resultado de la query, se generó la columna tiempo total de gestión con un tiempo total de gestión de 60 horas, que si volvemos a CX1, nosotros arrancamos este contacto el 6 de junio a las 19:45, los terminamos el 9 de junio a las 7 de la mañana. Esto me suena que está bien, pero vamos a comprobarlo por las dudas. Acá tenemos 2 días de diferencia más 11 horas. Aproximadamente 60. O sea, hagan la cuenta, da 60. Pero bueno, de nuevo, con muy poquito esfuerzo llegamos al mismo resultado. Acá vamos a ver la prueba de fuego. Pero en la query que habíamos generado antes, deberíamos tener también el 60. Y acá, esperen que les comparto. No, porque no es una pestaña, es la pantalla. Este es el ejemplo que habíamos hecho antes. Y si vamos al mismo caso, llegamos exactamente al mismo resultado. Ahorrándonos el paso de la volátil intermedia y las cuentas la dinámica intermedia y las cuentas intermedias, que de nuevo, hoy nos tomó 15 minutos porque la volamos, pero en una situación habitual puede tomar más de una hora. Y esto básicamente es lo que les traíamos en lo que es uso de volátiles. Algo que les dejo en la slide es acá. Algo que les dejo en la slide es la query que utilizamos hoy con el uso de tabla volátil para que ustedes puedan copiar el formato y ver el ejemplo en particular con algunos detalles, como por ejemplo, cómo llamamos, ¿cómo se llama esto? Cómo abreviamos la tabla, cómo lo usamos en el from y demás. Como ejemplo de uso, les viene bien para, nada, copiárselo, pegárselo y digamos, modificarle cosas hasta llegar a lo que ustedes necesitan. Pero bueno, esto sería todo, chicos. No sé si tenían alguna pregunta. Por mi parte, todo más que claro. Sí, también igual, Cami, todo bien. No, excelente. Tanto lo de Muy Excel bien. como lo de... Bueno, muy bien. Bueno, chicos, nada, este material entiendo que los chicos de entrenamiento se los van a estar pasando por mail. La grabación les queda en este mismo espacio por si quieren replicar en algún momento. Y obviamente cualquier duda se pueden acercar y la vemos. Espero que el objetivo que nos habíamos planteado al principio de la capa, que era sacarnos el miedo de que era algo difícil, lo hayamos logrado, porque como ven, es algo sencillo. O sea, es un poco de práctica de cómo se escribe, pero aplicarlo es muy sencillo y nos puede ahorrar muchísimo tiempo de procesamiento de información. Pero bueno, con eso estamos entonces. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Nos vemos, chicos. Adiós. Chao, Chao. gracias. Nos vemos.